El Principito. Rasgos generales. En su versión clásica, es un tratado filosófico y espiritual que explora varios conceptos sobre la naturaleza del ser humano y el propósito del ser humano. También puede explorar varios conceptos sobre la ética y la moralidad. Autor del Principito. El autor del Principito es Antoine de Saint-Exupéry. Contexto social del Principito. El Principito se creó durante 1940 en la Segunda Guerra Mundial. El propósito más que nada del Principito fue hacer que las personas se identificaran con la manera de pensar tal vez de los personajes. Y por lo que había el ambiente en esa época, como que la gente se confundía mucho. Entonces el propósito del libro fue conectar con las personas. Breve sinopsis. Una breve sinopsis del libro del Principito. Para empezar, el Principito narra la historia de un piloto que se encuentra varado en el desierto y se encuentra con un pequeño principito proveniente de otro planeta. A medida que el piloto y el Principito entablan una amistad, el Principito le cuenta sus experiencias en otros planetas y personajes que se han encontrado, como es el vanidoso, el rey, el farolero y el borracho, entre otros. Y a través de estas historias, el libro aborda temas como la amistad, el amor, la responsabilidad y la importancia de ver más allá de que las apariencias. Conocimiento y análisis de los personajes, cómo es la manera de ser, pensar y de comportarse de los personajes. Con la forma de pensar de los personajes del Principito. Para empezar, debemos de tener claro que cada personaje es muy distinto y cada uno tiene una forma de pensar bastante distinta y de actuar. Como lo decíamos anterior en las emociones, el príncipe es curioso pero reflexivo y cuestiona a todo el mundo. Mientras que el zorro valora más los lazos, valora la importancia de los lazos, es decir, a él le importa más crear lazos con su dueño que con cualquier otro personaje. O sea, todos los personajes son distintos. En general, todos los personajes representan una faceta de la humanidad. Conocimiento y análisis de los personajes, aspectos emocionales, como el carácter. Vamos con las emociones de los personajes. En el libro del Principito existen una gran cantidad de emociones, como por ejemplo el príncipe muestra tristeza, muestra asombro y una gran curiosidad. Por ejemplo, el piloto muestra un poco de tristeza y mucha frustración. Por ejemplo, el zorro desea ser domesticado, lo anhela. Entonces lo que hace las emociones es que el autor se inspiró en todas estas emociones para conectar con las personas, es decir, para conectarse y que todas esas emociones que había en esa época influyeran mucho en uno. ¿Cómo solucionan los problemas los personajes? En el Principito, los personajes tienden a abordar los problemas desde una perspectiva filosófica y emocional. El Principito busca comprender el mundo a través de observación, reflexión, lo que le permite encontrar respuestas a sus preguntas existentes. El piloto, que es el que narra la historia, aprende a valorar la amistad y la importancia de cuidar y comprender a los demás. A medida que los personajes se enfrentan a desafíos, encuentran soluciones a través del autoconocimiento, la empatía y la aparición de las cosas simples de la vida. Análisis de la temática principal. ¿Cuáles son los análisis de la temática principal? La temática principal del Principito gira en torno al valor de la inocencia, la amistad, la imaginación y la importancia de ver más allá de las apariencias. A través de las aventuras del Principito y la interacción con diversos personajes, el libro aborda temas profundos como es el sentido de la vida, la naturaleza humana, el paso del tiempo y su importancia de preservar esa esencia infantil que tenemos adentro. En última instancia, el Principito nos insta a apreciar las cosas simples y a encontrar la verdadera esencia. ¿Cuál es el final o cuál yo entendí al final del libro del Principito? El final del libro del Principito es muy importante y trascendental. El Principito decide regresar a su planeta y se despide del narrador y de los personajes que ha conocido en su vida. A través de esta despedida, el autor nos enseña valiosas lecciones sobre el amor, la amistad, la importancia de cuidar y valorar las cosas que realmente importan. Si todo lo que pasó fue importante para el final, yo digo que todo lo que sucede a lo largo del libro del Principito es importante para el desarrollo y el significado del final. Cada encuentro y experiencia del Principito contribuye a su crecimiento personal y a la comprensión de las lecciones que nos transmite la reflexión que a mí me dejó el cuento del libro del Principito. Para empezar, es un cuento hermoso y lleno de enseñanzas profundas, pero me dejó reflexionando sobre la importancia de apreciar las cosas simples de la vida, valorar las relaciones humanas y tener una perspectiva más pura y auténtica del mundo. Eso sería todo, maestra, y gracias por su atención. Espero les haya gustado. Elaboró Mía Sherlyn Cortés. Hernández, Arad Canseco, Jiménez. Gracias.